Y bueno, siguiendo en este entorno, tengo en la línea de Skype y de Mega Noticias TVC al infectólogo Alejandro Macías, que nos platicará, bueno, nos ayudará a entender qué es lo que está pasando. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Paco, buenas tardes, gusto estar con tu auditorio. Muchísimas gracias. Hace justamente una semana estábamos platicando aquí mismo tratando de entender cómo está dándose esta pandemia en nuestro país. Entendemos, y yo así lo quiero plantear, doctor, entendemos que estamos en la fase que se le llama el pico de la epidemia, en la que aumentarán los números de contagios y de muertos. ¿Cómo entender, por ejemplo, de lo que estaba yo hablando ahora? Ayer registramos 153 muertos, el número más alto en lo que va. ¿Cómo entender? Sí, mira, yo no estoy tan seguro que ya estemos en el pico. Estamos en ascenso, yo creo. Eso sí, no es lo mismo estar en ascenso que ya haber llegado al máximo. Haber llegado al máximo quiere decir que ya de ahí puede alcanzarse una meseta y luego un decremento. Yo no estoy tan seguro de que ya hayamos llegado al máximo. Yo creo que, sobre todo, si se están sumando las ciudades del interior a los casos de la capital, puede ser que no hayamos llegado todavía al pico y eso lo podremos saber solamente de manera retrospectiva. En este momento no podemos asegurar que ya estemos en el pico de ninguna manera. Se esperarían entonces muchos más días y mucho más incremento. A ver, yo creo que por la forma del ascenso que hemos tenido, todavía yo esperaría que en las al menos 1 o 2 semanas pudiéramos todavía ver algún incremento. Pero, otra vez, no se puede aventurar una fecha. Recordemos que este virus no ha mostrado muy buena propensión a hacer caso a nuestras agendas. Ahora, doctor, se hablaba justamente de estas cifras y mucha inconsistencia respecto a si se estaban reportando la cantidad suficiente. Ayer veíamos esta cantidad de muertes, 353 muertes más, quizá el día con más muertes. Las cifras, digamos, todavía siguen representando un problema en este marco de regreso a la normalidad que se anuncia hoy. Es decir, la estrategia podría pues hacer que estos números se eleven mucho más todavía, pese a que no lleguemos todavía al pico de contagios, como usted lo refiere. Sí, hay que decir que las acciones que se han hecho de distanciamiento social y cuarentena sin duda de algo servirán, eso nadie lo duda. Lo que yo creo que es dudoso, debido al tipo de vigilancia que hacemos con relativas pocas pruebas, decir que ya llegamos al pico máximo. Podemos llevarnos una sorpresa, podemos observar que nos pasa algo como lo que está pasando en los Estados Unidos, que se está achatando la curva, pero se están agregando otras ciudades además de Nueva York. Entonces, todavía no podemos decir que ya estemos del otro lado. Sí, además ese término de se está achatando la curva, cuando ves que la curva sigue en ascenso, a lo mejor no como estaba proyectada si no se hubiera hecho nada, pero finalmente sigue subiendo esa curva. Y en este entorno yo te quisiera preguntar, hace 8 días más o menos, platicábamos sobre la posibilidad del regreso a la nueva normalidad. Se marcaba el primero de junio para regresar. Y dijiste, no, yo creo que nos vamos a tener que aguantar por lo menos 15 días más. Hoy se da a conocer el plan de recuperación y se vuelve a marcar el 1 de junio, pero ya no como el día de arranque, sino como el inicio de un proceso escalonado. Eso es. Yo celebro que además se le dé prioridad a la salud y la vida de las personas. Eso es bueno, sin lugar a dudas. Lo que no creo es que podamos tener una agenda tan bien definida, porque otra vez, este virus tiene su propia agenda. Y si todavía estamos en ascenso, creo que difícilmente vamos a poder llevar toda esa agenda. Una cosa que me preocupa también es que la nueva agenda no pasa por realizar una estrategia distinta en relación con hacer más pruebas de detección, porque eso se necesita. De acuerdo a la experiencia de todos los países que han logrado un buen control, se necesita hacer más pruebas. Yo creo que eso eventualmente se tendrá que hacer. Y además se tendrá que regionalizar mucho mejor, porque no necesariamente los gobernadores van a seguir las directrices de la federación. Si el semáforo está en verde, pero una sección que están viendo están llenas las terapias intensivas, pues no van a hacer mucho caso a lo que diga la federación. Y de hecho eso ya se está viendo, alguna rebelión de algunos gobernadores.
Claro, déjame aprovechar que tocaste el tema de las pruebas, doctor Alejandro Macías, porque yo no acabo de entender que en medio de esta pandemia, del momento que estamos viviendo en México, estoy con el tema de que la COFEPRIS suspendió la aplicación de las pruebas serológicas en el hospital ABC. Primero me gustaría entender, si nos ayudas, qué son las pruebas serológicas, para qué sirven y qué importancia tiene que las suspendan o no. Sí, mira, las pruebas que se hacen habitualmente es para buscar el virus en las secreciones respiratorias. Las pruebas serológicas se hacen en la sangre, en el suero, y son para buscar anticuerpos, sobre todo, para ver las personas que ya pudieron haberse infectado. Y esos buscan anticuerpos. Se supone que los que tengan anticuerpos es que ya se infectaron y ya están inmunes. Son dos pruebas completamente distintas. Yo creo que sí, el Estado, el gobierno tendrá que empezar a hacer pruebas serológicas para determinar algo que no puede hacer la vigilancia del virus o de la vigilancia centinela. ¿Cuánta gente ya se infectó? Eso no lo sabemos ni lo podemos inferir con las pruebas que se están haciendo. No sé por qué detendrían las pruebas en el ABC. Habrá que ver. Digo, probablemente el equipo que tenían todavía no estaba autorizado. Yo no estoy muy enterado de eso, pero me supongo que es por una cuestión regulatoria de COFEPRIS. Doctor, la nueva normalidad, como lo anuncia el gobierno de México, ¿podría poner en riesgo a la población mexicana debido a que, como usted refiere, se está subestimando quizá la tasa de mortalidad y la tasa también de contagio? Mira, si se hace sin cuidado, sí. Al parecer la van a hacer con cuidado. A mí lo que sí me sigue preocupando es, por ejemplo, abrir algunas industrias sin hacer pruebas de laboratorio a las personas que tuvieran síntomas y seguir haciendo un muestreo de solamente 1 de cada 10 personas con síntomas. Creo que así no vamos a llegar a tener un mapa mucho más fino de lo que está ocurriendo en la República para poder abrir la industria, el comercio a una actividad relativamente normal, para irnos normalizando poco a poco. Yo creo que eso pasa por la realización de más pruebas de laboratorio. Sí, y regresando al plan de recuperación y de reactivación, a mí me ha llamado mucho la atención este tema de la regionalización, de decir, a ver, los municipios, creo que alrededor de 250, 300 municipios no tienen contagios, al menos es lo que dice la autoridad, podrán regresar a la normalidad siempre y cuando su vecino no tenga contagio. Algo complicado. Sí, pero... Sí, porque se supone que no tienen contagio, pero ¿cómo vamos a saber si no estamos midiendo suficientemente? ¿O cómo vamos a saber cuando de veras empiecen a tener contagios si no estamos haciendo las pruebas? Esos municipios de la esperanza, que se les llama así, bueno, estamos suponiendo que no tienen actividad, pero eventualmente la van a tener, porque de este virus, mientras no haya una vacuna, nos vamos a enfermar la gran mayoría, vivamos en ciudades o vivamos en el campo, solamente va a ser en qué proporción vamos a ir entrando unos y otros. Entonces, hay que estar haciendo más mediciones. Claro, ¿cómo detendrías, por ejemplo, el transporte de mercancías de una entidad a otra? Es muy difícil. De alguna manera llevas el contagio, ¿no? Somos el mismo país, eso se puede hacer en otro tipo de gobiernos. China puede hacer eso, por ejemplo, China hasta rompe caminos y te encierra, pero aquí eso no se puede hacer. Y sobre todo si estamos dependiendo de la buena voluntad de las personas, yo no digo que esté mal, pero pues no, simple y sencillamente el que quiera salir va a salir a trabajar. ¿Y cómo vas a regular toda la actividad informal, por ejemplo, el que come hoy lo que se ganó ayer? Necesitamos hacer más pruebas, o sea, a mí me queda muy claro eso y creo que eventualmente si queremos hacer esto de manera ordenada, con menos riesgo, tenemos que hacerlo. Doctor, entonces, ahorita comentaba este panorama que se viene para nuestro país en el hecho de que no tengamos la mayor cantidad de pruebas. Quiere decir que probablemente lo que el gobierno está previendo es que la saturación de hospitales no sea tal que no se dé abasto, pero no así evitar los contagios, es más bien evitar la saturación de hospitales. Sí, mira, es que de hecho lo más importante aquí no es que no nos enfermemos todos, es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, porque estos virus, si no hay una vacuna, nos vamos a enfermar mucho. Cuando te digan que puedes volver ya a trabajar, no te están diciendo que está todo arreglado. Básicamente lo que te están diciendo es, mire, ya hay lugar en los hospitales, ya hay una cama de terapia intensiva si usted la necesita. Es básicamente lo que te están diciendo, porque este virus, hay que también meternos eso en la cabeza, es muy probable que nos vaya a infectar a un largo plazo, a un mediano plazo, si no tenemos una vacuna. Entonces, también de las medidas que tenemos que saber es cómo se encuentran en la región donde tú trabajas
de ocupadas las camas de terapia intensiva y los ventiladores mecánicos. Si te enfermas, ¿vas a tener lugar en el caso de que te compliques? Y eso lo tendrán que estar viendo presidentes municipales y gobernadores. Así es. Doctor Alejandro Macías, como siempre, te agradezco muchísimo y pues déjame decirte que no va a ser la última que te vamos a dar lata. No hay problema, Paco, que estén muy bien.